sé que hay muchos que dicen, no, bueno, en lo que se instalan las cosas, nos vemos una semana, 2 semanas, nos vemos para octubre. Y sí estamos ahorita instalando todo y tenemos ahorita un poquito un caos en pleno y comisiones y todo, pero eso no quiere decir que no podamos sentarnos y se pueda empezar a hablar de los temas que se tienen que hablar. Entonces, para nosotros sí era muy importante establecer la importancia del tema de movilidad. Nuestra agenda de trabajo está centrada en 3 ejes que buscan traer más que nada desarrollo. Y esto está centrado mucho en el eje de desarrollo regional que tenemos contemplado, toda la movilidad urbana y el desarrollo metropolitano, y sobre todo la planeación desde una perspectiva de sustentabilidad, que es lo que ha faltado muchas veces. Porque sabemos que cada municipio hace su plan de desarrollo y lo ejecuta como quiere, lo hace y lo deshace a su antojo, pero incluso cuando está bien ejecutado, un municipio nunca se coordina realmente con otro municipio. Y ya son 13 municipios los que conforman la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Entonces, con algo tan sencillo como, por ejemplo, ya dar pie a la creación del Instituto Metropolitano de Planeación, para poder obligar a los municipios a que se coordinen sin afectar su autonomía territorial, pero sí obligarlos a que se coordinen a través de un instituto con gente que con resultados e investigaciones empíricas, no nada más académicas y por supuesto no especulativas, porque eso muchas veces es lo que pasa, desarrollen las políticas públicas de despliegue de infraestructura vital, vial, de servicios, de comunicaciones que debe de tener toda una ciudad que abarca más de un solo municipio. Entonces, el tema de la movilidad es clave. Sabemos que lo vimos la semana pasada que fuimos a un evento con el señor gobernador y nuevamente el fin de semana con el secretario de gobierno, que el tema de la movilidad es una prioridad actualmente para el gobierno del Estado. Lo es también para la legislatura actual. Ese y la crisis de Dano son los 2 temas que nos pusieron sobre la mesa y son los 2 temas que nosotros también como legislatura, además de todas las prioridades que tenemos que atender, porque ya no son temas ni coyunturales, no son temas, ya ni siquiera son temas urgentes, ya son temas emergentes. Entonces, al menos en esta bancada apreciamos mucho todo este feedback, porque tampoco se vale que sean las leyes que se dicten en el Congreso, las ocurrencias de los diputados, que no somos todólogos. Yo soy el primero que levanta la mano para decir que no lo sé todo y necesito toda la información necesaria, habida y por haber, para poder implementar las mejores políticas públicas. Entonces ese va a ser, antes que empiecen a hablar ustedes, ese es mi primer compromiso y el compromiso de la bancada, de atender todo esto y de estudiarlo a fondo, porque se ve que ustedes ya tienen un derecho más recorrido que nosotros, y eso es valiosísimo para nosotros. Yo no sé cómo los hayan recibido las demás bancadas, si es que ya se acercaron o no, pero eso para nosotros es muy valioso. Entonces no queremos echar el saco roto lo que ustedes ya trabajaron. Gracias. Quiero partir de ahí. Muchas gracias. Bueno, primero pues es la primera audiencia pública, son la primera bancada que nos recibe. El día de hoy ya nos programó lo que es la coordinación del PAN, del Partido Verde y el PES. Aún faltan que las demás bancadas nos atiendan. Y esto va encaminado pues a lo que es ahorita la polémica del aumento del transporte, el sistema de movilidad que tenemos, que lejos de ir invirtiendo en transporte público ha ido disminuyendo, a pesar de que se han basado o se han resguardado los transportistas en que cada vez que quieren aumento prometen invertir en transporte público y pues los hechos dicen todo lo contrario. Y ahora que se está pidiendo y después de la mano va, de acuerdo a las situaciones que hemos atendido como asociación, estas propuestas de ley van en base a lo que hemos vivido como asociación en dar un seguimiento y acompañamiento a los usuarios del transporte en sus quejas, sus denuncias. En cuestión de atención al usuario, la falta de una atención, a pesar de que la ley contempla un proceso de denuncias y recepción, pues al final del día la agencia del transporte no las contempla. Va encaminado a lo que es la seguridad del usuario, a pesar de que la ley habla sobre que las unidades deben de contar con pólizas de seguro, esto en la vida real no existe. Existen seguros mutualistas que están preparados para un daño material
más no físico, en el caso, varios casos que hemos dado acompañamiento en asesoría legal a los usuarios que terminan por un viacrucis, que no reciben lo más inmediato que es la atención médica. Ya dejemos de un lado la indemnización. Hay ciudadanos que terminan sacados de los hospitales porque no tienen cómo pagar un servicio médico a raíz de un accidente del transporte público. Va de la mano lo que es la renovación de la flotilla. La ley habla de 10 años, sin embargo, también contempla, así es, y contemplan unas revisiones periódicas de inspección físico, mecánico, eléctrico, que ahorita les vamos a compartir, y que estas debiesen ser registradas mínimo anualmente, al menos en la administración pasada, es lo que nosotros logramos adquirir en información de transparencia. Y sin embargo, pues queda a discreción de la autoridad cada cuando realiza este tipo de inspecciones. En uno de los casos a la negligencia, por ejemplo, casos de usuarios que han tenido algún tipo de accidente, han participado en un accidente, ha sido por negligencia de la autoridad, porque son unidades que son obsoletas, que están en circulación y que se pudo haber prevenido, ¿no? Y quienes también terminan afectados, los choferes, porque la autoridad, lo que es la empresa, no entra como primer responsable, sino entra el conductor. Y pues el conductor no tiene la capacidad económica para responder a un daño de esta índole. Y en eso va otro de los temas. Con este actual gobierno se ha hablado sobre la nueva ley multimodal que pretenden presentar. Nosotros hemos hecho una serie de análisis, de hecho les hicimos llegar al gobierno del estado algunas observaciones en las cuales pues se pretende desaparecer Metrorrey para poder concentrar todo en un solo consorcio único, y no queda claro si la agencia serían ellos mismos los que liciten, ellos mismos los que se van a vigilar. Entonces son situaciones que también traemos señaladas en cada punto, los cuestionamientos, que aunque ya el director Jorge Longoria la semana pasada nos dijo que esta versión ya es más antigua, que él ya va en la versión 16, nos gustaría que se hicieran mesas de trabajo una vez que se presentaran, que según sería el día de mañana, se hicieran mesas de trabajo y analizar punto por punto cada ese proyecto de ley que va a presentar la Agencia del Transporte, que bien pone en riesgo, de acuerdo al primer proyecto que obtuvimos, pone en riesgo el patrimonio de nosotros los usuarios, que es Metrorrey con un fideicomiso estatal y federal. Por ejemplo, le voy a hacer entrega de un análisis. Gracias. Es un análisis técnico sobre las tarifas del transporte de la última sesión del 20 de diciembre del 2013. Ese nos apoyó el doctor Manuel Silos, economista, para analizar cada punto. Hay varias irregularidades en cómo se llevó a cabo el proceso para otorgar las tarifas del transporte, que fue un aumento de 2 pesos y un desliz de 5 centavos que concluyó en enero del 2016. Sin embargo, el día de hoy primero, UNET Pueblo tiene un litigio referente a la participación de los usuarios dentro del consejo. Ya lo indica la ley, ya es una reforma en el 2007, en el artículo 10. Y sin embargo, la agencia y el gobierno del estado han decidido hacer una una designación directa sin convocatoria, porque si se revisa el artículo 10 en el párrafo que regula la designación de los 3 usuarios, habla de la suplencia como si ya estuvieran nombrados. Entonces para ellos, pues en su interpretación es, bueno, pues la primera ocasión podemos hacer una designación directa sin previa convocatoria, porque sí está medio ambiguo el párrafo. El artículo. Nosotros de todos modos, cada vez que han tratado de sesionar convocando, sacando la convocatoria del consejo a través del periódico oficial, hemos promovido juicios de amparo. Siempre han cancelado las sesiones, entonces no hemos podido llegar hasta el fondo de si es inconstitucional la omisión de designar a los usuarios.
Entonces ellos ahorita lo que quieren es designar y sin previa convocatoria. Habría que discutir si nosotros le hicimos notar, le manifestamos nuestra preocupación en la fundamentación de esa designación, pero pues, igual podemos analizar ese párrafo, que es lo que se puede entender. Hay que analizarlo bien, porque lo correcto debería de ser una convocatoria. Así es. Entonces, si no se está haciendo de acuerdo de la ley, ese proceso es una situación. Así es. Y algo más grave es que el día de hoy han estado sesionando las comisiones de costo y productividad, que son las que integran el Consejo, el cuerpo técnico del Consejo del Transporte, que bien es un consejo de consulta, más no tiene carácter de autoridad. Nosotros buscamos en las propuestas de reforma que se le dé ese carácter de autoridad. Sin embargo, esas comisiones han estado sesionando y la ley del transporte, porque viene la votación que ustedes van a tener que emitir como Congreso, si van a apoyar o no el aumento al transporte en su representación ante este Consejo. Y es muy importante que ustedes tengan el conocimiento de que estas comisiones han estado sesionando sin la plena integración, debida integración del Pleno del Consejo. Primero debe de sesionar el Pleno del Consejo, se instalan las comisiones para darles la tarea de, en este caso, analizar las tarifas del transporte, y después de ahí una siguiente convocatoria para autorizar los análisis o estudios, los resultados que hayan derivado de la fórmula y las diferentes investigaciones que haya hecho esta comisión, con la participación de representantes vocales dentro de esas comisiones: atención al usuario, concesiones, quejas y denuncias, seguridad. Y eso es grave, porque entonces estamos hablando de que, aunque se nos extendió la invitación para participar como representante de los usuarios para el próximo lunes, estamos hablando de que sería una votación directa sobre un estudio donde no hubo ni participación. Desconocemos si por parte del Congreso casi que nada más aquí está el resultado, fue la voz de los empresarios solamente. Desconocemos si el Congreso haya enviado a alguien en representación. Entonces es importante que en esta sesión del próximo lunes... No, de hecho el Congreso envía a alguien en representación, pero a la sesión del lunes. Así es. Entonces en estas comisiones debieron haber otorgado, hacer una comisión de vocales para participar dentro de esas comisiones. Sí. Así es. No, y de hecho la intención que tenemos es, ahorita no están en contra de cualquier tipo de aumento, porque no sabemos cuál fue el proceso realmente deliberativo para llegar a la conclusión de ese aumento. Más allá incluso de hablar antes, Lucas, de hablar de un aumento, podríamos hablar, si se pretende hacer todo un sistema consolidado de transporte público, ¿por qué no mejor homologar a través de todas las plataformas de transporte las que requieren un aumento, como por ejemplo el metro, que desde hace 15 años no se actualiza, pero las del autobús, que muchas veces las unidades vemos que están en paupérrimas condiciones y son de las unidades más caras en cuanto al costo del peaje del país? Ahí hay una incongruencia pues en el sistema de transporte. Entonces yo creo que lo bueno que saldría de un sistema de transporte público consolidado sería a lo mejor poder emparejar las cosas para todos los sistemas de transporte, pero eso es antes de hablar de un aumento. Claro, y sobre todo llamarlos a cuentas. Mira, por ejemplo, aquí les vamos a compartir, son las inversiones en cuestión de transporte público. La cantidad que dejó el gobierno anterior de 5.429 unidades, hasta marzo del 2018 disminuyó a 4.702. La información nosotros no la hemos actualizado porque cada vez que actualizamos pues nos piden un cobro, ¿no? Pero según iban de 4.208 unidades hasta el mes de julio del 2018, está actualizada de que, lejos de tener inversión como se comprometieron en la sesión del 20 de diciembre del 2013 estos diputados. Hola, buenas. Lejos de dar cumplimiento en renovar la flotilla, estas son las condiciones en las que recibió el gobierno actual los modelos del transporte público. 2.253 son las que tendremos que llamar primero a cuentas a los transportistas de si realmente estas han sido reemplazadas hasta el 2018.
Actualmente solamente 1.164 unidades son las que han sido intercambiadas o renovadas, retiradas de circulación, y sin embargo creemos que es primero llamar a cuentas a cada una de las empresas y que la agencia haga su trabajo, ¿no? Tiene el 77% del transporte sin revisar, sin realizar las inspecciones físico, mecánico, eléctrico. Voy a excusar tantito Sí. para bajar a instalar la comisión. Sí, claro que sí. Inmediatamente, pero los dejo con mis compañeros y ahorita regreso. Sí, está bien. Entonces, lo que todo esto deriva, se los estamos dando a conocimiento porque es importante estas propuestas de reforma que ahorita mi compañero dará lectura a cada artículo que pretendemos reformar, y también porque nos es importante que ustedes como representantes de los ciudadanos pues tengan una voz que realmente lleven a la toma de decisiones en beneficio de nosotros. Ahorita hablaban del metro, es un tema totalmente diferente, hay opacidad, de hecho hay denuncias penales contra funcionarios que han participado en actos de corrupción y que no han sido sancionados. Entonces, antes de un aumento, el cuestionamiento de nosotros es que primero necesitamos que nos digan qué se hizo con los ingresos del domingo gratis, que supuestamente se habían adquirido en algunas escaleras, se había anunciado. Sin embargo, pues estas no fueron adquiridas, a pesar de que hubo licitación, fueron sustraídas de la línea 3, y nosotros contamos con toda esa información que hemos adquirido vía transparencia, o sea, tenemos la certeza, facturas infladas, los números de usuarios no cuadran ni en los informes del gobernador. Entonces creemos que antes de pensar en un aumento, lo primero que tendríamos que hacer es llamar a cuentas tanto empresas como llamar a cuentas a los que actualmente administran Metrorrey, porque bien, pues ese es nuestro patrimonio, ¿no? Y hay que cuidarlo. Otra de las irregularidades que detectamos fue en las reparaciones de los autobuses. Por ejemplo, en algunos casos nada más se intercambian los chasis por la cuestión de que tienen esa de vida, ¿no? O, por ejemplo, los números de serie de los motores se duplican en los términos de transparencia. O sea, es como si nada más... Pues no es solo el chasis, ¿no? O sea, chasis, motores, haremos una total simulación. ¿Quieres que lo lea de una vez? Pues yo los comento. Bueno, en el documento que les pasamos, igual sí, no sé si ya lo tenga usted, diputada, le proporcionamos uno. Traemos una relación de como unos bullets de cada artículo y bueno, más o menos en qué consiste la propuesta de reforma. En el artículo 2 creemos que es importante, vienen las definiciones en la ley. Creemos importante que venga a definir estudios técnicos como documentos que elabora el Consejo, y que estos documentos, en estos estudios debe tener por lo menos, debe elaborarse cada 2 años por lo menos, porque ahorita no tenemos ¿Cuándo fue el último estudio, Rocío, que realizaron? Se hizo uno a medias en el 2012 con la implementación de la Ecovía, y pues tenemos el proyecto fallido de la Ecovía, ¿no? Se ha funcionado en otros países y todo, solamente en Nuevo León no, porque no se realizó un estudio origen-destino para determinar en qué nos estamos moviendo los ciudadanos. Solamente hablamos de transporte público, sino otros medios como son peatones, bicicleteros, automóviles, y también saber cuáles son nuestros tiempos de traslados para que la infraestructura, ahorita como hablaban de un plan integral, entre una coordinación entre municipios y todo, pues que las vialidades estén conectadas, ¿no? Porque si no, de nada sirve que solamente, como lo hemos vivido, hay ocurrencias sin un previo estudio, que garantice una solución de movilidad a los ciudadanos. Entonces este estudio técnico pues es que se haga por lo menos cada 2 años, y por parte del Consejo directamente, sin necesidad que se lo pida la agencia o el gobernador, sino que lo haga por ley, por mandato de ley. Y el artículo 3 bis, pues es importante que establezcamos que el gobierno del estado debe coordinarse con los municipios, porque ahorita viene pues muy ambiguo, no hay un mandato expreso de que los municipios participen en el tema de la movilidad. Todo, si van los usuarios con el municipio y dicen, no, pues le toca a la agencia,
todo lo avientan a la agencia. Entonces sí establecer una coordinación, que debe haber una coordinación e intervención en las políticas públicas de parte de los municipios. Y el artículo 8 es, ahorita el problema que hablábamos de los juicios, las autoridades como la agencia, el consejo, el gobernador, alegan que el Consejo Estatal de Transporte no es una autoridad en los informes justificados. Dicen que no es una autoridad, que es un órgano consultivo, ciudadano. Pues sí, o sea, hay intervención de los, bueno, no hay de los usuarios ahorita, pero en la ley debiera. Entonces, pues toman decisiones. Entonces, por ejemplo, las sesiones que convoca la secretaria a petición del vicepresidente, que en este caso es Longoria, pues nosotros las impugnamos. Entonces ellos alegan, no, es que no son actos de autoridad. Entonces creemos que es importante que establezcamos que, y la ley dice que no son actos de autoridad, entonces cambiarle esa parte a la ley, al artículo 8, para que puedan ser impugnables, o sea, que no haya duda. Así es. Y más porque el Consejo tiene sus comisiones técnicas, que son, lejos del Pleno, lo más importante son estos estudios técnicos en movilidad, como mencionamos, que pueden realizar los estudios origen-destino para determinar las diferentes construcciones que se puedan realizar en vialidades. Y sin embargo, por ejemplo, ahora con la reestructuración, tenemos un ejemplo de la reestructuración de las rutas que han implementado en cada consorcio zonal. No hay estudios como tal para determinar cuántos, esto antes se realizaba con el Consejo del Transporte, para determinar la ruta, cuántas unidades ocupa, a cuántos números de usuarios está brindando el servicio, su frecuencia de paso, su póliza de seguro. El Consejo podría adquirir y también analizar y realizar los estudios en cada uno de estos puntos. Sin embargo, si la autoridad, hablando de el director de la Agencia del Transporte, no realiza un mandato como tal, el Consejo pues queda a expensas de que no es contemplado en esa toma de decisiones. Ok, bueno, y el artículo es hasta marzo del 2018. Ahorita, hasta julio del 2018, son 4,208 menos. El secretario anunció, hoy salió en Milenio, que si se llevaba a cabo el aumento del próximo lunes, que tal pareciera que ya es un hecho porque los camiones ya empezaron a eliminar las tarifas, decía que el compromiso era invertir 500 en 500. Sin embargo, nosotros traemos aquí el acta de sesión del 20 de diciembre, ¿sí? El 20 de diciembre de 2013 el compromiso fue renovar la flotilla, y si nos vamos a analizar los modelos hasta el 2018, las reemplazables son 2,253 unidades. No. Terminó el desliz en enero del 2016. El último aumento fue en diciembre del 2013 para iniciar el 2014, pero era el 5 centavos mensuales, que es lo que se detuvo en enero del 16, el de la tarjeta de feria. Pero que aparte hay que señalar ahí que hubo una irregularidad, porque la ley del transporte habla en el artículo de las tarifas, hablas de que es anualmente el análisis de las tarifas, y no solamente las tarifas, sino de las demás comisiones, así es. Entonces ellos, de una manera irregular, aumentaron por 2 años, se previnieron en 2 años aumentar. Los transportistas ahora en esta autorización, el estudio que presentaron hoy en la Comisión de Costos y Productividad, que analiza las tarifas, hablaban de un rezago de un 25% en las tarifas. Entonces, la ley no habla de rezagos, y sería también otro acto irregular que se sumaría a estas acciones. Por eso les dejamos el análisis de la fórmula aplicable que hicieron para el aumento en el 2013, que es el desliz, y es el aumento de 2 pesos, que ahora se pretende hacer algo similar, ¿no? El aumento del 25% y reactivar el aumento del desliz por X cantidad de tiempo, y sería algo también ilegal. que más que revisión, invariablemente es un aumento con esa fórmula. Es aumento porque es aumento. No han presentado un análisis de costos del servicio como para decir, sí, estamos bajos. Si se pueden hacer cuentas así bajitos, diremos que tienen ganancias todavía, y muy buenas. Sería cuestión de que tengan análisis. Sí. Ahí están. Le voy a contar suficientemente un dato.
Hay choferes que rentan las unidades a los dueños de los camiones. Ellos tienen que reportar una cantidad diaria por un turno. Ellos se quedan con otra cantidad igual y aparte es lo que ingresa, lo que gastan en diésel de entrada. Entonces no tienen pérdidas. Nada más con ese dato. De hecho, el dueño del camión se queda con 1,500 pesos. Tranquilamente el chofer se lleva otros 1,500 diarios por un turno de 8 horas y aparte tienen el gasto del diésel. Me dice que sí podemos hacer una pequeña pausa que Sí. viene. La diputada Mariela Saldívar, ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y también es miembro de la Comisión de Transporte. Ella estaba instalando la Comisión de Hacienda, estaba en instalación de Comisión de Hacienda del Estado. Entonces piden tanto el diputado Luis Donaldo Colosio como ella, si pueden darle 5 minutos en lo que sube, para que pueda escuchar esta información que es muy valiosa para ella. Sí. Si no tiene ningún inconveniente. Claro. Aprovechando este paréntesis, quisiera hacer un comentario. En la actual legislatura esperemos que exista el ánimo y sobre todo el buen juicio de tener sensibilidad. Evidentemente los temas muy valiosos que la compañera Montalvo muestra no son cuestiones improvisadas. Tanto ella como su equipo han trabajado muchos años y además son herederos desde que se fundó una asociación defensa de los derechos de los usuarios del transporte público y evidentemente en el caso, y pongo como ejemplo el municipio donde yo provengo, Juárez, Nuevo León, es un auténtico calvario ya. De hecho, les comento al calce que el día de ayer hubo un paro como de 1 hora, no sabemos por qué no había unidades. Hago mía una frase de un tristemente alcalde de Apodaca que dijo que Apodaca era el motor que movía la industria de Nuevo León y Nuevo León era la locomotora que movía al país. Bueno, pues la sangre de esa locomotora en gran medida son los trabajadores que viven tanto en Cadereyta, Juárez, Guadalupe y ahora Pesquería, pero especialmente Juárez. Tenemos una densidad demográfica enorme. Estamos hablando ya de 500,000 de personas, de seres humanos. Entonces aquí una situación sistémica. Estaban hablando de temas efectivamente de creación de nuevas vialidades, inclusive la situación de contaminación y definitivamente de impacto económico. Aquí yo le comentaba al abogado, antes de iniciar, hay un libro muy bueno de antropología social en el que se menciona que siempre hay una creación de barreras verdes o de distancias para ubicar a las zonas proletarias lejos de los centros de producción y de producción de riqueza, de conocimiento, de todo. Estamos hablando de otro Monterrey, porque efectivamente para poder salir de Juárez o de García se requiere una inversión. Si un padre de familia tiene un salario de 1,200 pesos a la semana o 1,300 pesos a la semana, yo les invito a vivir en esas casitas en donde vivimos, que son casitas muy pequeñas, en donde para que un hijo vaya a la preparatoria, porque además también hay un déficit de preparatorias ahí y de centros de educación superior, entonces hay que echarse un volado a ver si se paga el pasaje del papá o si se paga el pasaje del hijo. La gente que sale a consultar y aparte la gente que tiene que llevar a cabo algún tipo de comercio informal para poder subsistir. Entonces, yo creo que estos temas son muy importantes y si hago énfasis en esta mesa, y no me da miedo, 300 de las rutas concesionadas son de la CTM. Yo lo que quiero es que quizás ustedes tengan esta visión. Sé que hay muchos arreglos, muchas componendas, muchos preacuerdos para no tocarle las barbas a la CTM. Le tienen terror, pero el dato es que estos señores deben de definir una cosa. O son defensores de los trabajadores, que suelen ser los mismos agremiados que vienen en los camiones y que luchan a capa y espada para quitarle los contratos colectivos de trabajo a otras representaciones obreras, o son operadores, o son empresarios, o sea, ellos mismos son miembros del consejo. Entonces, bajo esa presión, bajo esa tónica, hay que repensar quién efectivamente ejerce el poder en el tema del transporte. Y fíjense que no estoy hablando de taxis, estamos hablando exclusivamente de camiones. ¿Cuál es la fuerza, por ejemplo, de CTM para parar a un gobierno? Te mandan 300 taxistas, y los taxistas van por gusto. Claro que no, es por una situación de opacidad.
Si ustedes en un Estado de Derecho integran leyes que coordinen con inteligencia ciertos aspectos de inteligencia en generación de un desarrollo organizacional óptimo, esos vicios desaparecen. Hola, buenas tardes. Le comentábamos a... ¿Por qué tan serios? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Pues es tanto, pero sí quisiera nada más abonar el aspecto de que sí hay que tener un ápice ya de sensibilidad social. Está habiendo realmente una crisis muy fuerte. A nosotros nos reportaron hace unos días una aglomeración de más de 10,000 personas en Sendero, no sé si viste los videos, que tampoco no había camiones. Y nosotros lo que interpretamos es que nos quieren como que meter un calambrito de ver qué pasa si yo me paro un día, medio día. Y yo pienso que no debemos de caer en ese tipo de chantajes. Tiene que imperar la ley, tiene que imperar la organización y sobre todo la inteligencia para poder poner en orden esa agencia estatal del transporte y a los sindicatos que ellos entiendan que ellos van a tener que decidir, y repito, diputada, si son líderes sindicales, si son empresarios o son operadores o qué son. Y ahora resulta de que ellos sí están en el Consejo de Transporte y los usuarios no están representados. Qué bonito. Entonces, creo que es bien importante que esta bancada, en un ánimo de encanto de lo nuevo, se lleven ese sentir. Disculpen que mi presentación no esté estructurada, pero es definitivo que sí, ya en estos momentos hay una situación muy crítica. Abordar el camión en estos momentos derivado de las torpezas de la integración del consorcio en Juárez con la ruta 223, con la 214, que sí fue de un beneficio, pero todavía persiste la 89, que es propiedad de la CTM. Tristemente asesinó, y digo asesinó, a más de una docena de vecinos en menos de 3 años, porque hubo volteamientos, hubo de todo, y no hubo quien quisiera imperar la ley. Todavía el día de ayer yo tengo reporte de que un 214 atropelló a un vecino y el vecino falleció, y su madre se acercaba a nosotros para ver si había representación legal, puesto que a él ahora, bueno, ya falleció, ahora a ella le quieren imputar que hay algo que pagar, una responsabilidad. Entonces, es tanto, pero creo que sí es necesario que ya veamos las cosas desde este lado del poder para poder instaurar ya alternativas. Era lo que quería comentarles. Para solicitar que la diputada se está integrando, pero en lo que va de la reunión, a veces con lo que digo, captar y saber el tema. Pero principalmente lo que les puedo decir, lo que les puedo decir, sin un ánimo definitivamente demagógico, que en la modernidad o en la actualidad, creo que a nadie nos conviene que estos temas aparezcan en los aires, es que nuestra bancada, algunos de ustedes fuera de aquí nos han conocido y saben cuál es el ánimo que nos ocupa y que nos ocupa. Queremos estar del lado de la gente, pero de verdad, de la gente que está sufriendo, de la gente que vive la realidad día a día. Yo creo que si le preguntamos a alguien que no es usuario del transporte público, que no es usuario del transporte público, cómo ven las cosas dentro del transporte, más bien lo he hecho, le van a responder que las cosas están mal. O sea, se percibe, se puede a distancia. Pero si le preguntamos a los usuarios y a los representantes de los usuarios, que ustedes lo están haciendo de muchos años para acá, pues nos confirman que las cosas están mal. No se puede esconder, no se puede tapar el sol con un dedo. Empezando porque el órgano que debe de ser autoridad y que no lo es, tramposo o mañosamente, tiene años sin estar sesionando, pues ahí las cosas quedan en un nivel como están. Y si ya pormenorizamos, como ustedes nos están entregando este panorama, nosotros queremos
siempre por cambiar el orden de las cosas. Lo he dicho yo en diferentes foros donde nos ha tocado participar y creo que compañeras no me dejarán mentir y ellas también muy aguerridas lo han hecho, es que ya no nos digan, te voy a aumentar el predial, te voy a aumentar el servicio, porque te voy a dar un mejor. No, ya no podemos caer en esa falacia. La autoridad o el que es administrador de un servicio debe de justificar perfectamente un servicio, ya sea municipal, ya sea estatal o una concesión, en este caso, estamos hablando de una concesión para pretender un aumento de lo que sea. En este caso, como en anteriores situaciones de aumentos, el tema se ha ido manejando como que muy suave. Se ha manejado como que muy suave y tratando de justificar una serie de cosas que, como decía nuestra realidad, ya no se podían justificar. Menos viendo los números y viendo los antecedentes que ustedes están representando a los usuarios, que las cosas se han agravado. El déficit en las unidades que están no cuentan con los números para cuidar a una persona. En la mañana yo decía que muchos de los que estuvimos en campaña, la gente se quejaba porque nos necesitaban no en la calle, arriba del camino. Arriba del camino. No hay ni siquiera seguridad, no hay cámaras. Los choferes no sabemos si están o no involucrados. Todo esto, tenemos que voltear la pirámide y primero entregar un buen servicio. Como decía ahorita, que hay un cálculo de que si hay una ganancia. Y si hay una ganancia, pues debe haber un buen servicio. Y después empezar a maquilar una posible aumento de lo que sea. Pero cuando estemos tanto los usuarios, como decimos, empresarios, los transportistas y quien tenga asiento en el consejo, de acuerdo que ya se tiene el consejo. Pero más o menos es lo que hasta ahorita hemos visto y lo que más o menos nosotros creemos que estamos todos de acuerdo en perfilar, siempre defender a la gente, al usuario. Y un ejemplo es que sí se puede, porque por ejemplo nos dicen, oye, y ustedes todo ven mal, todo les parece Todo mal, está mal, como pero les decía fíjense yo. que no está tan mal. Me gustaría compartirles algo que nosotros nos hemos involucrado mucho en este tema, por ejemplo el metro. Sí hemos cuestionado el metro, sí hemos dicho no al aumento del metro, pero por la falta de transparencia, la corrupción que hemos denunciado, de hecho, ya hasta tienen nombre cada uno de los funcionarios involucrados. La misma Auditoría Superior constató una de las denuncias que fue como la adquisición de los sujetadores, que ahorita ya están tronados más de 100 sujetadores en la estación San Bernabé. Entonces, hay situaciones y que no existen peritajes, ni han existido desde que se hizo el metro, no hay peritajes, solamente se han dado mantenimientos preventivos a la línea 1 y 2 del metro. Entonces, sí hay cosas importantes, por ejemplo, el metro es la columna vertebral del transporte público, debe de ser así. Y tiene el servicio de los Transmetros, es excelente, claro, faltan más unidades, ya tenemos inversión, participación de privados, pero por medio de un contrato donde a las unidades se les paga por kilometraje, se les pide un cierto, como una franquicia de que debe de ser cierto número de unidades, deben de ser tal modelo, tal número de pasajeros, debe de tener accesibilidad para las personas con discapacidad, porque hablamos de modernidad y no es por nada, pero son camiones maquillados que les cambian el chasis y eso lo podemos decir abiertamente, ya que nosotros tenemos acceso a toda la información. Como decía mi compañero, que hay motores duplicados, nos encontramos que el chasis de uno está allá en la colonia que no quieren, allá muy lejana, para que no se vea en el centro. Vemos una tarifa accesible, por ejemplo, tenemos
lo que es el circuito DIF, que ya tiene GPS, tiene una tarifa accesible de 10 pesos para una persona ordinaria, una persona preferencial de 7 pesos. Entonces sí se puede, y sí se puede hacer, pero falta voluntad, falta terminar con ese monopolio del transporte que tiene secuestrado. Hablaba el director Jorge Longoria y el Bronco de que habían terminado con el monopolio del transporte. Eso no es cierto. Los mismos grupos solamente cambiaron de bando, ¿no? La CTM se convirtió en Unidos y en donde participa el alcalde de Pesquería, participa Belguerra, participan los mismos que son a nivel estatal, están fuera de la CTM, pero a nivel federal siguen siendo CTMistas. Hay que decir las cosas por su nombre, Claro. y de eso se trata, de terminar con esos que se han adueñado de nuestro transporte público y que no nos pueden garantizar esa movilidad que los ciudadanos ocupamos. Tenemos más de 2.200.000 autos y la única solución para combatir la contaminación de los autos es una verificación vehicular. No, garantízale al ciudadano que va a poder llegar a tiempo a su trabajo, a la escuela, con una tarifa accesible. Claro que deja el automóvil, pero ¿qué es la mayor aspiración de un ciudadano? Pues comprar el carro de 15,000 pesos, 10,000, lo que cueste, con tal de llegar a tiempo, porque si no pierde sus premios, son mayor tiempo de inversión en traslado y se ven obligados a tener que buscar otras formas de vida para poder solventar, más si hablamos de que tienen hijos estudiantes que tienen que utilizar el transporte público. Y por eso a nosotros nos preocupa esta ley. Sí, claro. Nos preocupa esta, de hecho la hemos analizado y tenemos cada uno ¿Es el los artículos. preproyecto? Es un proyecto, uno de los El proyectos. preproyecto. Ajá. Ah. Nos decía Longoria Oye, que no nos decía, oficial. ya estamos en la versión 16. Le dije, mire, me dice, ¿cómo lo obtuvieron? Fíjate, para que los funcionarios nos las hagan, quiere decir que confían más en nosotros que en ustedes como autoridad, ¿eh? Eso sí es grave. Entonces, Pero lo puedes compartir. claro que sí. Ok. Y esto es porque mañana, nos centramos que mañana lo iban a presentar, que ya habían convocado a la Comisión de Transporte, que lo iban a presentar, y es la importancia de que hay que analizar cada uno. Ni nosotros tenemos toda la razón, ni ellos ni los transportistas. O sea, se trata de aquí de consensar y ver lo mejor para los ciudadanos. Y eso es, en parte, no teníamos pensado traer esto, pero como nos enteramos, ya veníamos en camino, nos dijeron, oye, mañana lo van a presentar, pues vamos a llevarlo, y decirles cuál es nuestra inquietud, y sobre todo de esos artículos que necesitamos que se contemplen en seguridad al usuario, revisiones. O sea, son situaciones que nosotros llegamos a un momento en que decimos, bueno, ¿y de qué nos sirve como asociación estar actualizando cada 6 meses las condiciones físico, mecánico, eléctrico, si en esta administración no han revisado más de 1.300 unidades? Correcto. O sea, ¿de qué nos sirve tener ese informe y decir, sí, pues el transporte ya está viejo y ahí están las gráficas, si no tenemos una forma de obligarlos a que nos garanticen ese transporte moderno, eficiente? O sea, necesitamos pasar de lo mediático a la acción, ¿no? Entonces, Correcto. para eso ocupamos representantes aquí en el Congreso y para eso están ustedes, y esperamos, nosotros decíamos, ¿cuáles son los compromisos? Pues esperamos tenerlos de nuestro lado, que nos ayuden a impulsar esas propuestas y sobre todo llevar esa voz de los ciudadanos, que no es escuchada, y como lo mencionaba, en el Congreso llevar la voz, por ejemplo, lo que se pretende autorizar el lunes, que es ilegal, desde la instalación de comisiones, o sea, nadie lo dice, dicen, bueno, hay asociaciones dentro del Consejo. Desde el 2013 los hemos buscado para que lleven esa voz y no lo han hecho. Los 3 usuarios lo han omitido. De hecho, la campaña del gobernador era integrar a los 3 usuarios, es más, hasta habló y nosotros estamos de acuerdo, hay que intercambiar figuras, porque está el que procesa cerveza, la creación de jabones, hay figuras que representan y a empresas y no a los ciudadanos, que son los que el viacrucis a diario, y es necesaria su voz. Las personas con discapacidad, que no sea una institución, que sean personas reales que se transportan, que no traen un automóvil y que se tienen que transportar para ir a su trabajo y buscar alguna forma de salir adelante, de que sea el usuario, no el representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que votó a favor del aumento en el 2013,
que sea el estudiante que batalla porque le dan 50 pesos diarios y se gasta la mitad en transporte público y se termina comprando unas papitas y una coca si bien le va. Entonces necesitamos ese tipo de representación en el consejo y necesitamos que también ustedes como diputados, como autoridad, nos respalden en creación de artículos y reformas que nos beneficien en tarifas, que nos beneficien, o sea, los análisis. Ya es momento en que no se vea como un negocio el transporte público, que se les pague por el servicio. En el me pongo siempre el ejemplo de los Transmetros porque ahí el empresario, el camión vaya vacío, vaya lleno, el señor gana por su vuelta. Correcto. Entonces, tampoco estamos pidiendo un transporte gratuito como fue el bono estudiantil, que decían, bueno, ya, ¿qué más quieren? Ya les dimos. No, es algo accesible, que la gente pueda pagar, o sea, de 12 pesos es demasiado. 11.71, la Ecovía está 13 años. concesionada desde hace, tiene la requisa hace 2 años, va a cumplir 2 años, Pero ya regresaron. todavía no se regresa de manera oficial. No te anunció. ¿Cuándo? Hace como 5 meses. Bueno, según yo antes. de No, que se anunció, mandaron mas su no la dólar, regresaron. ok. Todavía la tiene el gobierno del estado. El aumento inició con una tarifa de 11 pesos porque esa es la otra versión. Nos dicen, hoy sesionó la comisión de costos y productividad del consejo y dicen, nada más les vamos a aumentar el 25% a la tarifa en efectivo y reactivar el aumento mensual. Y si no quieres pagar el aumento, usa tu tarjeta feria. El 70%, de acuerdo al estudio que hubo por parte de esta comisión, el 70% de los usuarios no utiliza la tarjeta feria porque le causa desconfianza, le desaparece saldo. Vas a la dependencia y te dicen, es tu palabra del usuario. ¿Cómo compruebas tu usuario que hiciste la recarga y que no consumiste si no tienes un estado de cuenta? Y en esta sesión, lo señalamos porque ahí tenemos el acta, ellos se comprometieron a brindar estados de cuenta a los usuarios, que tuviéramos la accesibilidad de mis estados de movimiento, en qué camiones tuve mi descuento, el tercer gratis, si la tarifa. Si uno trae una de estas, no es usuario. Tiene que ser personalizada para que Otra valga cosa. uno, para que uno pueda demostrar que es usuario. Y esta se la venden a uno 20 pesos en el Oxxo con 0 pesos de saldo. Y si el dinero se te pierde, ya. Ya. Ah, sí, no puede No uno te reclamar nada restablecen con porque esa dicen ellos que es un cheque en blanco la tarjeta que compras en el Oxxo. Y son esas situaciones que nos lleva a que sí al avance en la tecnología, sí a una reestructuración total del transporte. De hecho, en parte de las propuestas que hemos en las mesas de trabajo, sí, un consorcio único del transporte, pero que lo regule el Estado, que sea el Estado el que tome las batutas y que le pague al concesionario por el servicio que haya proporcionado, no al revés. Si el metro queda en manos de los transportistas, ya va a estar peor que en la situación. Y nosotros creemos que esa situación que vivimos ahorita en el metro, si vemos, el gobierno anterior en declaraciones reportaban 500,000 usuarios diarios. Nosotros hemos dado seguimiento a las declaraciones y hablan de 500,000, pero en los informes de gobierno hablan de 350,000 usuarios. O sea, no coinciden los números. Luego, si nos vamos en dinero, pues menos. O sea, ya nosotros con toda esa información de transparencia decimos, bueno, ¿dónde está el dinero de la renta de los locales? ¿Dónde está el dinero de publicidad? El de los domingos gratis, ellos anunciaron que habían adquirido escaleras y las sustrajeron de la línea 3. Nunca va a quedar la línea 3 porque la están desmantelando. Sí, o sea, primero tenemos que pedir cuentas antes de apoyarles. Si aumentan 50 centavos, adelante, pero primero necesitamos cuentas. Bueno. ¿Qué está pasando con nuestro dinero? Hay un punto Oiga, yo ahí que quisiera- sería muy importante, quisiera perdón. comentar algo. Miren, en esta época de información, la información es poder. Y lo habíamos platicado cuando tuvimos aquí una reunión en la parte de abajo, que nos recibieron en una consulta ciudadana, o todavía no era. Sí. La información que se genera a través de pasar la tarjeta feria en el lector, ¿dónde está esa información? O sea, ese simple hecho arroja cerros de información de todo tipo, frecuencias, te genera edades, te genera, infinidad de datos. ¿Quién maneja esos datos? ¿Dónde están esos datos?
no están en la Agencia Estatal de Transporte. Y si sí están llevados de una manera muy negligente, porque quisiera imaginar que hay un sujeto, una persona, un equipo de personas que estuvieran en un cuarto haciendo análisis de toda esa información para brindarla y que fuera insumo para toma de decisiones. ¿Dónde está? Frecuencias, número de usuarios. Vuelvo a repetir, es mucha la información. ¿Dónde está? Y hay opacidad en su manejo. ¿Por qué hay opacidad? Por ejemplo, en las pólizas de seguro no nos las han otorgado. La única póliza de seguro que está en poder de nosotros, que nos reportó la administración pasada, solamente cubre a 43 usuarios que son de los 43 asientos de la unidad panorámica, que es la más grande, y los demás que van de pie no tenemos seguridad. Por otro lado, ahorita decía Jorge Longoria en una de las contestaciones, nos dijo que no nos podía proporcionar esa información porque podía perjudicar a los particulares, en este caso los transportistas. Entonces, si es un servicio público, los usuarios debemos de tener la garantía, como con los taxis, de que cuentan con pólizas de seguro, cuentan con sus licencias. Pues nomás con decirte que los usuarios, cuando hay un accidente, antes de brindarle la atención médica, o sea, sí, o sea, están preparados para un daño material entre un carro o cuestiones así, pero cuando son lesiones a usuarios, el usuario anda viendo quién o cómo pagan el servicio médico. Si tienen NIPS, pues se podría decir que la llevan de gane, pero si no, el usuario no tiene dinero para poder solventar eso. Es que revelaría el costo de la póliza. Bien, quisiera intervenir. Sí, discúlpenme por llegar tarde, que me imagino que mis compañeros les comentaron de que estábamos en instalación de ciertas comisiones y por eso no pude atender esta cita, y ya teníamos días esperando con muchas ansias porque es muy importante. Algunos de ustedes, bueno, creo que nada más Rocío, nos conocemos del activismo. Antes de ser diputada y funcionaria de gobierno estuve un tiempo como activista, y antes de eso fui 25 años usuaria del transporte público. Yo me recuerdo, y se los platico como anécdota porque, o sea, que sepan que hay sensibilidad de este lado también. Mi primer trabajo fue en Apodaca y yo vivía en la zona del Tecnológico de Monterrey. Me levantaba a las 4:30 de la mañana para tomar 3 camiones para llegar y entrar a mi trabajo a las 7:30 de la mañana. O sea, y así estuve un par de años. O sea, lo que les quiero comentar es de que no es algo como ajeno, y sí, como lo bien comenta Rocío, el primer bono de productividad y fondo de ahorro fue para dar el enganche de un coche, porque era insostenible vivir así con un trabajo en Apodaca e invirtiendo 5 horas al día en el transporte, ¿verdad? Pero bueno, cierro con eso esa anécdota. Luego, como activista, tuve la oportunidad, trabajando para una organización civil, asistir a una junta del Consejo Estatal de Transporte, a una revisión tarifaria, no les revelo el año. Y ahí donde pude ver el nivel de simulación que hay en cuanto a los aumentos de las tarifas. En aquel año, en otra administración, nos turnaron el documento con el estudio en el momento de la votación, sin oportunidad de estudio, y nos pidieron el voto a favor del incremento. Y efectivamente, o sea, con solamente 3 asientos de ciudadanos y un montón de asociaciones, donde las personas que participan en el consejo, o participaban al menos en aquella ocasión, no tenían nada que ver, no estaban informados siquiera del tema. Entonces, sí somos sensibles a la forma en la que se manejan este tipo de reuniones, y sí somos sensibles a la representatividad que tienen los asientos del consejo. Luego, como funcionaria de gobierno, y esta es información pública porque la dijo el secretario en turno en aquel momento sobre la requisa de la ecovía, te das cuenta que los consorcios, las concesiones de transporte son un gran negocio, porque de todos, como lo comentaba Rocío, pero lo comento aquí con los compañeros y con nuestros amigos que nos están viendo, efectivamente se cobra una tarifa donde no se revela toda la información de cuántos usuarios, no coinciden unos reportes con otros, y a esa ganancia que reportan los concesionarios le bajan, todavía le restan todo, la adquisición de nuevas unidades, los reportes de mantenimiento, las refacciones, los seguros, y al final
de acuerdo a los concesionarios queda una cantidad ínfima, donde no hubo ganancia y por lo tanto casi no reportan ganancia al Estado, ¿verdad? Casi de que gracias concesionario por hacerlo. Y esta es información pública que una vez difundió el secretario en aquel entonces Ucili. Cuando se meten a revisar, oye, pues tres unidades anuales y cuántas cientos de llantas y reparaciones, y te vas y verificas la unidad y es son chitarros donde ellos inflaban los precios de los costos en cuanto a servicios y refacciones, y al final del día pues era un doble robo, un negocio redondo donde el más afectado pues era obviamente el Estado, pero finalmente los usuarios. Y sí, en campaña con esta parte de las los nuevos consorcios, ¿no?, que hicieron regionales, muchas quejas donde los más afectados parecen ser los más vulnerables. Ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes estudian de lleno estos temas, pero por ejemplo ya en la zona norponiente de la ciudad, ahí en el sector de la Alianza, colonias enteras donde no entra el transporte, no hay rutas de camiones y personas que viven al día en casas a veces como posesionarios pagando 25 pesos para poder ir al Soriana para poder tomar un camión. O sea, ¿cómo es posible de que en esta reubicación de rutas que supuestamente son de gran beneficio salen más afectados los que menos tienen? Entonces, o sea, nada más como antecedentes de que sí entendemos, coincidimos con muchos de sus puntos de vista, donde les pedimos que en cierta forma tengan confianza de que nosotros vamos a estudiar y a dialogar sobre estos temas. Obviamente necesitamos abrir que sea una discusión pública, amplia, no como se están tomando las decisiones en una comisión estatal que es, les podría decir, porque aparte me toca integrar los informes de gobierno, y ahí veíamos que era una figura decorativa, no reportaba nada, el Consejo Estatal, y luego, y donde no hay claridad en la información que reportaba la agencia tampoco. Teníamos la misma pregunta que comenzó, y reportes aquí, tantos usuarios acá, pues no es una información estándar. Entonces, que sepan que sí lo vamos a revisar desde un punto de vista amplio y apoyándonos muchos en la información que ustedes han recabado durante todos estos años. El tema de la ley de transporte y movilidad, y por eso intervenía pidiéndoles que me hice una copia, es algo que nos preocupa mucho. Es algo que nos preocupa mucho porque efectivamente todos estamos a favor, creo, de un gran consorcio de transporte que efectivamente estandarice la experiencia del usuario, de servicio, para que todos experimentáramos como las mejores líneas que tenemos hoy actualmente en la zona metropolitana, y que con un boleto a lo mejor pudiéramos subirnos al metro, la Ecovía, el transporte y demás medios que estén dentro de este gran sistema. El problema es en los cómo, sobre todo si ya tenemos el antecedente e información pública que nos dicen, no se están manejando los consorcios y las posiciones de manera adecuada. No se transparenta la información sobre los viajes y los usuarios, no se están contemplando evidentemente los estudios de ¿cómo dicen ustedes? De origen destino, no se actualizan. Y la parte del costeo pues, no es transparente, y las decisiones se toman de manera, digamos, opaca, sin una adecuada representación. O sea, y nosotros tenemos algunos, estamos rebotando ya algunas ideas, pero por ahora, sin entrar en detalle, que sepan que sí hay sensibilidad, que sí tenemos el conocimiento, la intención. Este es un tema prioritario desde el principio, nuestro coordinador lo marcó en campaña. El tema de la movilidad en esta zona metropolitana ya es un tema prioritario en nuestra agenda, sino es que es el más importante. Uno de los más importantes. Y que nuestro compromiso va a ser el diálogo, el ver estos asuntos con máxima publicidad y transparencia y llegar a un acuerdo en la medida de lo posible, porque definitivamente yo creo que más, o sea, lo que nos ha afectado más, siento yo, después de lo que les platico de mis antecedentes como usuaria y luego como activista y luego en gobierno, es que lo que le ha faltado es precisamente tener un diálogo abierto con las cosas como son, con los datos como son. Muy breve, quiero primero agradecer que siempre a la asociación y sobre todo el tema que traen, que no es nada fácil, sí, y sé con todo, yo creo que ya no falta con mencionarlo, sé con todo lo que se han podido topar. Agradecer también al coordinador porque está muy involucrado en el tema, pero sobre todo
tenemos compromisos, ni con la CTM, ni con ningún transportista, ni mucho menos. Siempre vamos a estar a favor del usuario y sí, solo sí, sabemos que hay una gran necesidad de obviamente, quieres el mejor transporte, pero si es necesario, yo creo que cada uno podemos contar todas las anécdotas del mundo y todos sabemos lo que está sucediendo porque es real. La gente con discapacidad, no funcionan los elevadores, las escaleras eléctricas, en fin. Pero creo que hay que ver el cómo sí, pero de entrada cuentan con la bancada, ahorita el coordinador también lo va a decir, y yo sí quiero mencionar el tema que sí, solo sí, el por qué no, primero el ver las cuentas, que es lo que han estado haciendo con el recurso, en todos los actores. Entonces, creo que no nada más nosotros en esta bancada, es importante que de la comisión, como Mariela está dentro de la comisión, también tengan un compromiso real, ¿sí?, de lo que sucede. Si no va a pasar como todas las legislaturas, que siempre hay un interés, que ese interés de unos cuantos sobrepasa el interés de los demás. Entonces, de entrada, que cuenten con esta bancada y que dar soluciones reales, tomar, yo me comprometo con el coordinador, con la bancada, por parte también de la comisión, el empezar a ver los temas que ustedes están proponiendo y ver el cómo sí, porque es importante, uno les puede decir todo lo que está sucediendo, a ver, es cómo lo vamos a sacar en el tema del Congreso, porque al final de cuentas, pues somos la voz también de ustedes, ¿sí? Y ver cómo empujar, forzar, lo que sea necesario para que a nosotros también nos abran las puertas en el gobierno y que sea transparente lo que se tenga que hacer. Sí, muchas gracias y a ustedes pues, los felicito porque no es fácil ser constante cuando ves que te cierran las puertas. No dijimos, ojalá que estos no sean otros 3 años de que vienes, nos hemos pasado sesiones viendo cómo se la pasan en Facebook, cómo se la pasan y esperando, o sea, el entusiasmo de que, oye, ahorita tienen que dar un posicionamiento, por ejemplo, ahora que salimos con el tema del transporte, el Congreso lo hemos sentido muy tibio en el sentido de que no da un posicionamiento en el tema del transporte. Exacto. O sea, y eso es muy importante para nosotros los usuarios, o sea, los que damos un seguimiento de sentir que nuestras voces tengan eco y de nada nos sirve a nosotros como asociaciones salir, protestar, adquirir toda esta información si no estamos teniendo un eco que nos represente, ¿no? ¿Cuál va a ser su beneficio? Así. Oigan, pero y es que tenemos como que muchos factores en contra, porque por ejemplo, entre que ciertas bancadas pues, no quieren visibilizar el tema, nosotros ayer como bancada a través del coordinador hicimos un posicionamiento en medios sobre nuestra preocupación sobre el posible incremento. Y sí, o sea, ponderando todos los factores y manifestando nuestra preocupación de que hay muchas áreas de oportunidad en el servicio y que cómo es posible, tenemos uno de los transportes más caros del país, vamos a tener este incremento. Y no fue algo que salió en los medios. O sea, ustedes si revisan el video, ahí está el posicionamiento y se dice claramente que estamos preocupados. No trascendió en medios, entonces parece ser que son diversos factores los que no están interesados que estos temas se visibilicen. Pues el lunes es la sesión, el aumento es un hecho, eso, o sea, ya tú te vas y te paras al Mercado Juárez, Aramberri y Juárez, y hasta sientes de que, oye, valdrá la pena estar porque ya hasta despintaron las tarifas, los camiones. O sea, ¿qué quiere decir? Ya es un hecho consumado. Como decías ahorita, Mariela, ya ellos nos invitaron a participar, nos decían que por designación a los usuarios, porque no, el artículo no señala, habla de sustitución, más no de la primera instalación de los usuarios, porque jamás han estado estos usuarios dentro del consejo. Sin embargo, dices, bueno, ¿y a qué nos invitas si resulta que tú ya hoy sesionó la Comisión de Costos y Productividad? El Congreso tuvo un representante ahí, no lo tuvo. ¿Dónde están todos? Y ese es el punto de que, como yo creo que ustedes como creadores de leyes deben de que esto que se cumpla, porque dice, oye, nosotros no estamos pidiendo nada que la ley no diga.
te estamos solicitando, no te estamos pidiendo ni un favor, no te estamos pidiendo nada, te estamos pidiendo lo que la ley ya dice. Necesita reformas, obviamente, y hay que todavía hacerle ahí algunos ajustes, pero no estamos pidiendo, ahorita en este momento no le estamos pidiendo nada al gobierno del estado que la ley no diga, y la ley dice que primero se instala el pleno, se le otorga a las comisiones la tarea de analizar las tarifas y después se vuelve a sesionar en el pleno para aprobar lo que hayan, la resolución, lo que arrojó la fórmula, y ahorita es todo lo contrario. Decidieron con los que ya participan en las comisiones desde el 2013, que son los mismos, darles a hacer los estudios y convocar el lunes para que ya solamente vayan y digan, dar lectura, quiénes votan a favor, quiénes en contra. Entonces, ese es el punto, buscamos la legalidad y buscamos que nos ayuden a hacer eco en ese sentido. Nosotros, fuera de alguna simpatía con algún partido o algo, lo que nos interesa es que este problema que es social salga a la luz y que nos veamos beneficiados todos como ciudadanos, y sobre todo recuperar la confianza en las instituciones. La gente dice, ¿para qué denuncio? Por ejemplo, nosotros nos ven como, los usuarios nos ven como si fuéramos la autoridad, porque dicen, oye, la ruta 68 en Juárez, ya no sabemos qué hacer. La ruta 134, oye, que el acoso en los camiones y qué pasa esto. Y todo, y decimos, nos gustaría poder tener esa fuerza y poderles dar la solución, pero lamentablemente a veces dices, estamos peor que cuando pensamos que estábamos mal, porque antes de perder íbamos y protestábamos y lográbamos que a los usuarios le arreglaran su ruta. Ahorita ni con todas las manifestaciones, ni con todas las firmas que los usuarios organizan y presentan, no hay un seguimiento como tal y mucho menos una solución. Ellos se sienten con todo, y por eso la ley esa le decimos la ley de Herodes, porque el Señor es autoridad, el Señor va a licitar y él va a decir, no, pues está todo muy bien. Entonces, dentro de una de las propuestas que habíamos integrado en la pasada reunión, en la que tuvimos oportunidad varias organizaciones de la sociedad civil de venir para acá, se planteaba la creación de un órgano fiscalizador y de índole técnica meramente ciudadano, en el que efectivamente hubiera expertos ciudadanos de extracción ciudadana y que ellos fueran quienes tuvieran esa función, que fiscalicen y que vigilen a esa agencia estatal y a ese gobierno, porque no hay quien le ponga un alto, no hay quien le diga, oye, tú no puedes ser juez y parte, está mal. Y eso, una iniciativa de ley, y santo, se acabó, porque ahorita el consejo pues es nada más consultivo, y ahí se la limpia siempre. ¿Y de qué sirven? Ahorita decías, tiene tantos años sin sesionar, pero no es porque la directora no quiera, es porque depende del que en este caso Jorge Longoria les diga, sí. Entonces, si al consejo no se le instruye, pues obviamente es que no hay un carácter de obligatoriedad. Así es. ¿Y de qué sirven al final del día tener unas comisiones técnicas como son costos y productividad, que debe hacer un análisis a fondo, si solamente los vas a tomar como recomendación? Bueno, pero nada más para que sepan, una labor que casi no, y bueno, abusando aquí de la palabra, una de las funciones que tenemos en el Congreso que casi no usamos es la tarea de fiscalización. Nosotros sí podemos ordenar auditorías especiales para todos los entes que usan recursos públicos, y eso puede llegar inclusive, si los concesionarios llegan a usar recursos públicos, les tendría que ver, también nos podríamos enviar una auditoría que puede ir desde sobre el uso de recursos públicos hasta una auditoría de desempeño, donde tendrían que justificar cada peso en el cumplimiento de cada tarea encomendada. Porque ahorita, por ejemplo, el metro podría ser una auditoría tan exhaustiva como una de desempeño. Entonces, digamos, eso sí lo puede hacer, por ejemplo, el Congreso, que no lo hemos hecho, ya tomé no de ver. Entonces ahí, desde el punto de vista de la tarea que nos tenemos de vigilar el cumplimiento, ver cómo se está haciendo en la Agencia Estatal de Transporte y aquellos entes relacionados que usan recursos públicos. Y sobre todo los puntos, porque por ejemplo la comparecencia en la pasada legislatura se mandaban citar, por ejemplo, el de desarrollo sustentable, el de la agencia del metro,
y pues él venía y presentaba su informe, pero los puntos que están, por ejemplo, hacerle una auditoría, ahora sí, de que, a ver, los números de usuarios, tus revisiones físicas, cuántas llevas del porcentaje, un informe real. Nosotros decimos, nosotros como asociación lo hacemos, que no lo puede hacer la autoridad, o sea... Bueno, es que también estuvo amañado, o sea, cuando hacen la glosa del informe, juntan toda en la comisión, si no mal recuerdo, juntaron desarrollo sustentable con desarrollo económico y eran como 20 entre secretarías y dependencias de organismos públicos descentralizados en 2 horas. Exacto. Pero se mandaron citar en otras ocasiones. Ah, sí. Y ellos solamente, entonces sería de que si van a venir, sí, o sea, para que salga, se desahogue todo lo que tenga que salir. Sí, O aclarar en su momento. Me gustaría que, para darle buen seguimiento al tema, después de que tengan también las demás reuniones con las otras bancadas, podamos también ver a qué se comprometen ellos después. Porque también me gustaría que los buscáramos Claro. directamente, porque yo creo que si podemos consolidar los mismos esfuerzos entre bancadas, que tengamos los mismos compromisos nosotros con ustedes, vamos a hacer una mayor tasa representativa del problema. Yo creo que también es importante sumar todas las cosas que podamos hacer todo eso. Los esfuerzos aislados, Sí. las bancadas pequeñas tienen hasta cierto punto voz, pero no mucho peso. Entonces, yo creo y confío en que vamos a tener mucho apoyo de parte de los compañeros. Creo que esta legislatura sí se va a distinguir. Más allá de la bancada ciudadana, yo creo que esta legislatura sí se va a distinguir por una mucha mayor apertura del Congreso hacia la ciudadanía. Pero como dije en mi inicio, veo este tipo de ejercicios y sobre todo este tipo de información que ustedes nos dan es sumamente útil, porque no somos modelos, no son pronto. Si quisiera revisarle, yo no sé si podamos... Nosotros lo tenemos vía digital, igual ahorita nos proporcionan un correo, se les hacemos llegar igual todas las estadísticas, nos dijimos unas cuantas por la emergencia. No, sí, ya la pero tienes. Sería bueno para que nos les podemos hacer llegar esto y las estadísticas, claro que sí. y estudiarlo el resto de la semana para estar atentos a nuestros servicios. Y sobre todo porque el día de mañana, si no es que cerraron, porque ya convocamos a una protesta mañana, porque la vienen presentando desde que llegó el gobierno ciudadano, entonces, independiente. Entonces, ya hasta nosotros nos reímos cada vez que dicen que la van a venir a presentar, ya de que hay otra vez, pero vamos a, sí, estar preparados y sobre todo que checar Después compartir ahorita, por favor, un correo para que los vean. Claro que sí. Sí, viene todo. Sí, en los transitorios viene donde se quita Metrorrey. Sí. Porque con los domingos gratis se anunciaron 50 millones anuales de ingresos a Metrorrey. En el primer ingreso, ellos anunciaron, Jorge Arrambide, en el 2016, la adquisición de 5 juegos de escaleras eléctricas para la línea 1 y 2 que fueron instaladas y mantenimiento a los elevadores. Sin embargo, nosotros solicitando la información, hubo licitación, hubo toda la documentación necesaria de adquisición, pero allá nosotros constatar se hicieron unos reajustes. Si tú vas a la estación Cuauhtémoc, sí, si tú vas a la estación Cuauhtémoc, hicieron algunos huecos porque las escaleras no quedaban, hicieron hasta lo imposible por meterlas. Y aparte existe ya una orden, nosotros nos dieron audiencia directa, ¿verdad, Jorge? Sí. De transparencia, porque nos cobraban 280,000 pesos para poder consulta directa de la tener información al respecto. Nos dieron consulta directa y pudimos constatar que sí, Jorge Arrambide hizo una carta a Obras Públicas para sustraer las escaleras, se comprometió a reemplazarlas en 6 meses y hasta el momento eso no ha pasado o no lo han aclarado. Por eso te digo que han estado desmantelando material que tiene la línea 3, entonces pues nunca va a quedar. Creo que esos temas sería importante que, al igual como nos haces el favor de enviar
ya como que tener más argumentos de todas las situaciones. Por ejemplo, ahorita, a veces, por ejemplo, muchos ejemplos que han dado en este momento, pues a lo mejor nosotros no tenemos el conocimiento general, pero sí es importante para empezar a marcar una agenda de decir, a ver, ya hablé con la bancada y está de acuerdo, ya hablé con la otra y fíjate que ni cita me dan. Bueno, pero entonces ya vamos viendo y nosotros también qué posicionamiento vamos a tener, qué vamos a subir al pleno. Tenemos que marcar para que no quede aquí nada más de ¿Quién está en la comisión de Hacienda? Hacienda del todo. Ay, Mariela, debes estar muy solicitada. Sí, Es que miren, pero son los nosotros temas. tenemos desde la legislatura anterior, en la comisión de Hacienda, solicitamos que la Auditoría Superior revisara los peajes porque estaban desconectados. Las Hubieron máquinas. reportes, sí, de que las máquinas estuvieron desconectadas, las cámaras. El ACE ya hizo, estamos esperando nosotros, decían que entre octubre y noviembre llega el resultado, por ejemplo, de los sujetadores de la adquisición. Nosotros contamos con información que hemos adquirido en transparencia de las licitaciones y los detalles que hemos encontrado y de hecho una de esas denuncias nos llevó a que ahorita nos tienen en investigación en Metrorrey por la información, pero el ACE ya constató de que, por ejemplo, no cumplían con las especificaciones que requieren. Entonces, cada una de las cosas que nosotros hemos denunciado, todo está sustentado, todo tiene, hemos cuidado mucho eso de que cada declaración, cada denuncia que hacemos, por ejemplo, estos datos, todo está sustentado con información oficial, solicitudes de transparencia. Y la otra, que hemos hecho denuncias penales a funcionarios, en este caso de Metrorrey, que han participado en actos de corrupción, todo está debidamente sustentado, sin embargo, se encuentra paralizado, conocemos por qué motivo, pero ya el ACE poco a poco ha ido avanzando en estas solicitudes que se hicieron en la Comisión de Hacienda, en la legislatura anterior, y que pues ha ido dándonos la razón en estas denuncias que hemos Si no presentado. fueron auditorías especiales, el resultado lo van a tener para la segunda quincena de noviembre, que es cuando entreguen los reportes de cuenta pública y de auditorías especiales del ejercicio, o sea, y de auditorías del ejercicio anterior, del año anterior. Entonces ahorita nos interesa mucho lo que es la Comisión de Transporte y Hacienda. En vigilancia también estamos, entonces por eso tenemos, pasa por ahí todos los reportes de la auditoría superior. Sí, y nosotros pues les estaremos compartiendo la información que tengamos, y sobre todo ahorita que se está viendo en aumentar el metro, ¿okay? Creo les podemos proporcionar la información necesaria para que primero pidamos cuentas y se aclaren en su momento dado si hubo la adquisición después y todo, pues que se aclare lo que se tenga que aclarar. Así es. Yo creo que incluso hasta los propios usuarios aceptarían de buena gana el aumento si se refleja Si le dices realmente en qué cómo, está. en qué se va a gastar, cómo se va a, o sea, en cada peso que se aumente, ¿no? O sea, que se vea reflejado precisamente en la unidad del Claro. servicio. Entonces, antes que cualquier otra cosa, tienen que estudiar muy bien. Los quieren cobrar 50 centavos más por ir como sardinas en el metro, sobre todo los horarios más pesados. Vayan un día a la universidad, bueno, a Sendero, para ver si se pueden subir en universidad o en cualquiera de ellas. Tómenlo como una pequeña historia de terror urbana. Para que regrese al transporte. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? No, ya está, creo que es todo dicho. Como soy integrante del grupo de conocido de Únete Pueblo, pero sobre todo soy usuaria del transporte público, y como decía la licenciada, yo vivo en el poniente, Lincoln, Ruiz Cortines. Ese es un problema que nos ha marcado, creo que desde que pusieron la ecovía. Sí es fue una buena medida hasta que nos quitaron los camiones. Exacto. Los camiones cubrían una ruta La que la ecovía, ¿no? sí, que la ecovía no cubre. Es decir, ahorita las personas, sobre todo las que viven en el área de solidaridad, batallan mucho para llegar, por ejemplo, al centro, a su lugar de trabajo. Antes tomaban un camión, subían en la esquina de su casa y lo dejaban. Les quitaron esa ruta, pusieron la ecovía, pusieron los alimentadores. Son largas filas para usar los alimentadores. Subirse a la ecovía es un milagro. Ahorita yo no sé si han visto las noticias cómo están ahorita el servicio de la ecovía, y eso es todos los días.
los ciudadanos ya están muy pues cansados. Alguna vez hicimos protestas y pues no nos valió para nada. Por eso pues estamos aquí pidiéndoles su apoyo para mejorar esta situación. Ya los ciudadanos del área poniente es un problema muy grande que le está afectando pues obviamente a los padres de familia y a los jóvenes que estudian, porque pues ya no es muy difícil los traslados. Pero le pegan más a los niños. Exactamente. Es increíble. Sí. Son las rutas, corrígeme, creo que la 209 y la 203. Fueron dos que... No, el Ruta 21 El Ruta fue el que 21. quitaron, los Y hay rutas otra. 38, 138, que después, posterior a las protestas que hicimos, se volvieron a poner, pero no cumplen los mismos recorridos que tenían. Estamos allá con el límite con García y la gente de García sufre lo indecible para poder llegar a la parada de la Ecovía, a la estación, a la primera estación de la Ecovía. Nada más para llegar ahí yo no vivo tan lejos, pero sí conozco gente que dice, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para poder llegar a mi lugar de trabajo a las 7 u 8 de la mañana. Es decir, es un vía crucis diario y como decimos, sí, en la mañana y en la tarde de regreso. Y sí, obviamente las vías ya están muy saturadas y pues la falta de camiones es muy No, y aparte difícil. agravas problemas de seguridad porque encima los asaltos. Sí, así es. Es que eso ya es de cajón. Eso es de cajón. O sea, es lo que hablábamos hace un momento, esto no se puede ver como un tema aislado, es sistémico. Exacto. Hay una frase que lo engloba todo, y es: el mando se ejerce en toda su extensión, pero se acepta en todas sus consecuencias. Si en este caso esta legislatura que se está estrenando y que les damos el parabién, haya sido como haya sido, ya están aquí. Son legisladores, va a haber una observancia ya muy determinante por parte de la sociedad. El pueblo mismo que los eligió o los mecanismos que los hicieron llegar hasta donde están, vamos a ser muy observantes, porque ahorita ya no estamos para bromas. Es una situación en la que nada más tantito que se acerque una chispita, el monte es yesca, tanto en García como en Juárez. Y se los digo porque en la realidad no me siento orgulloso de ello, pero en plena guerra del narcotráfico, te he contado muchas veces esa anécdota, siendo las 11 de la noche, un camión que ya no cubre esa ruta, que era el Anzures Puertos, yo lo tenía que abordar y no llegó nunca. Y más de 100 gentes estaban aterrorizadas porque el camión en cuestión los llevaba hasta una colonia que está escondida por allá en la carretera Juárez-Apodaca, y de no llegar iban a tener que tomar un 89 que los dejaba a pie de carretera. Iban a tener que caminar aproximadamente 14 kilómetros hasta su fraccionamiento. No era la caminata, era en sí que quien hacía ese recorrido en la guerra lo levantaban, y si había una orden, por ejemplo, del lugarteniente de Cadereyta de calentar en la plaza de Juárez, pues podía terminar tu torso ahí en San Juan, en Apodaca, en Cadereyta. Y teníamos delincuentes como policías. Ustedes fueron testigos cuando se fue a hacer ahí la requisa de la Policía Municipal de Juárez. Actualmente, quien se levanta a esas horas de la madrugada, y sobre todo por eso es que estoy aquí, porque muchas de mis vecinas, muchas de mis vecinas, más de 160 casos de gentes, fueron violadas en un periodo comprendido desde 2009 hasta 2016, y todavía con la muerte de Ana, que fue hace poco tiempo, derivado en mucho de que las mujeres, cuando van a tomar el camión, porque son obreras y tienen que ir a Pesquería, a Apodaca, a otros lugares, llegan a lugares donde no hay paraderos, donde están con las canillas de los tobillos así de lodo. Ahora que llovió, la gente parada en lodo, no hay un paradero digno, no hay una iluminación, no hay una comunicación, que haya un teléfono público, porque a veces se le acaba la batería al celular, no hay un sistema de seguridad municipal, y sobre todo que esta ley debería de involucrar a la autoridad municipal para que se haga coayudante, porque ahí llegamos a un gatopardismo en el que los ediles dicen, bueno, pues es que ese es problema de la Agencia Estatal del Transporte, es un tema muy complejo, díganle a Longoria. Pues sí, compadre, pero tú tienes que ver que el asfaltado de todos los ramales por donde circulan tus unidades estén bien asfaltadas, que tiene que haber, claro, la seguridad, y el que también vas caminando y te regresa la mujer violada a la casa, y entonces en una forma muy machista de comprender la relación hombre-mujer, el marido se enoja, le pone sus sopapos también,
y se van de ahí y dejan la casa abandonada, y la casa abandonada, por esa situación tan dramática, después se convierte en piquera de otras gentes que se van allá. O sea, es una situación muy compleja, pero todo deriva de que tú tienes que levantarte. Fíjate bien, para salir a las 4 de la mañana de tu casa, tú te tienes que levantar a las 3. Pero si estás llegando a las 10 de la noche y te estás levantando a las 3 de la mañana, y lo digo con coraje porque los he desafiado, en buena onda no lo hago ahorita, pero a los de hace una legislatura les dije, vénganse a mi casa a dormir a Juárez, yo les invito, los duermo en mi cama y nos vamos en la mañana junto con los trabajadores a hacer el recorrido hasta la planta en Penske, acá en Apodaca, y nos regresamos a la misma hora, pero sin tu celular, sin tu guardaespaldas, sin tu dinero, nada más con lo que nosotros vamos a comer de lonchecito, a ver si aguantas. Nadie quiso aceptar ese reto. Es más, vamos a hacerlo un challenge, ¿no? ¿no? recorrido la comisión de transporte. Sí. Nada más, Es sí, horrible. digo, nosotros sí lo agarramos, pero comentar nada más, de acuerdo a una revisión del Instituto Estatal de las Mujeres en el 2014, en cuanto a los reportes de abuso sexual, por decirlo así, de violaciones en paradas de camiones, 12% eran caballeros, hombres. O sea, la situación es tal que también caballeros están en problemas de violaciones en los camiones, en paradas de camiones por la falta de iluminación, por los matorrales, en los camiones. Y son cosas que están ahí, los documentos públicos, los estudios que dicen tanto salario. Y nadie dice nada, nadie hace nada. Miren, Y es una nosotros- realidad. Eso fue lo que la cifra que yo digo, 2014. Como asociación nos llegan denuncias, ahorita ha disminuido, hay que decirlo, denuncias de acoso sexual en transporte público. Cuando el gobierno anunció, por ejemplo, el transporte rosa, el vagón rosa, pues lamentablemente no tenemos la infraestructura necesaria para hacer eso y genera más enojo entre los hombres, sí, o sea, porque no solucionas el problema. Pero, por ejemplo, algo que detectamos, hubieron unas reformas en la legislatura anterior al Código Penal. ¿Fue el Código Penal, Jorge? Sí, fue el Código Penal. Ajá. En referente al acoso sexual, pero nos encontramos de que ya es delito en transporte público, pero nos encontramos que la autoridad no sabe procesar las denuncias del acoso sexual. Por ejemplo, en videos que nos han compartido usuarios, esto se da más el acoso en las alimentadoras de la Ecovía, porque tardan más de 1 hora con 30 minutos en pasar. Las usuarias se ven obligadas a caminar más de 2 kilómetros mínimo, ya 2 kilómetros es lo mínimo. Por ejemplo, en el sector de la Ruta 82 en Guadalupe, hay casos de feminicidios de usuarias que van a la empresa y se ven obligadas en la madrugada a tener que caminar porque no hay una unidad de transporte que las pueda llevar a su trabajo, y en el transcurso han sido asesinadas. Así es. Entonces, hay casos en los que hay denuncia, como en la Ruta 72, la alimentadora 6, y las autoridades, hay casos en los que los choferes y los mismos usuarios acompañan a la víctima a denunciar y la policía deja libre a la persona porque no está capacitado en cómo atender la denuncia. Entonces, de nada nos sirve también tener leyes si no tenemos capacitación pues a lo que es en este caso la seguridad pública. Por ejemplo, si recordamos, Metro Rey instaló la policía del metro, la policía del transporte, así la denominó, sin embargo, en este año, sin embargo, de nada nos sirve si no tenemos un módulo de atención a víctimas que las usuarias sepamos a dónde correr y decir, está pasando esto y que se lleve la averiguación necesaria, y sobre todo la sensibilidad, porque queda en cuestión, por ejemplo, decían, llama al 911. Nosotros lo compartimos, y ahorita me da risa porque las usuarias nos empezaron a decir, oye, entonces si alguien me va molestando en el camión, yo voy a marcar al 911 y decir, oye, me están molestando, porque así está en la ley. Entonces nosotros nos quedamos, bueno, no lo habíamos analizado de esa manera, pero esa es la realidad que están viviendo los usuarios. O sea, de nada nos sirve tener propuestas si no hay una solución de raíz. Eso muchas veces pasa cuando se trata de solucionar algo desde arriba, y si realmente la empatía es igual. Así Es es. la realidad. Es lo que- Yo creo que ahorita lo que ya se entiende, por lo que ya contamos, es con mucha
problemas aislados, son una amalgama de circunstancias que están todas integradas. Sí, es sistémico. Vamos entonces a darle ese seguimiento. Vamos a, si nos comparten por favor esta documentación, a estudiarla en estos días, y en estos días me refiero a esta semana. Porque Ya vienen. no es de que, ay, lo vamos a estudiar y lo vamos a ver. Ahí los esperamos. Esta semana. Con su pancarta. Y sí me gustaría que le diéramos seguimiento puntual, mínimo una vez por semana, aunque sea una llamada o reportarnos para darle seguimiento al tema. Sí, está bien. Sí. Me interesa, como dije, que nos digan cómo están comunicadas para saber realmente quiénes Sí, están. nosotros el día de mañana tenemos cita con el PES y el día 19 tenemos cita con la fracción del PAN. Pero ya las demás bancadas no nos han dado respuesta. Aún no vencen el día jueves. El jueves es el último día. El jueves es el último día que tienen las demás bancadas para otorgarnos respuesta. Vamos a ver qué sucede. Y si no, pues llevar el proceso que se tiene No, que díganos. Bueno, Muchas gracias por Gracias. recibirnos. Y estamos ahí al pendiente. Muchas gracias. Debió haber sido diputada Rocío. Qué no, Sí, yo nos hubiera falta. votado por Rocío. No, sí El se tiempo ganó. llega. Decía que ni de chiste, ¿eh? Así que... Yo también decía que no, yo no quiero. No, sí, ya anduvimos. Para que tengas. Ya anduvimos, Pero ¿no? pues pueden hacer que Rocío esté muy pegada al Congreso porque es una mujer que se ha metido mucho en ese tema. Yo no dudo, y eso lo tendría que reconocer, y lo digo sin menosprecio ni menoscabo de nadie, hay gente en esta legislatura que no sabe nada, y al contrario, gente muy valiosa, y no es porque esté aquí presente, ella conoce toda la problemática de transporte, debió de haber estado en el Congreso. Sí, y aquí lo importante es, lejos de si Va a estés o no, estar. es trabajar de la mano, ¿no? Pero para eso también se necesita que los diputados tengan esa sensibilidad de quererlo hacer, porque sí, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, en la legislatura pasada nos dicen, oye, ya son Pero es que pristas, esta porque vez nos entendíamos muy bien con hacemos esta Gloria Treviño, y decíamos, no, lo que pasa es que de todos los que fuimos y visitamos, ella era la que nos decía, sí, y ya hasta en el WhatsApp te oye, ¿viste esto? Ah, sí, pasó esto. Y le pasábamos el dato, oye, esto, sí, ahí está. O sea, porque no es información, de nada nos sirve a nosotros tener toda esta información y hacerla solamente mediática. Nosotros lo que queremos es que esta información, así es, se traduzca en una ley que tenga un eco para solucionar el problema. Y si es así, pues cuenten con nosotros en ese sentido. Muchas gracias. Este no es el último.